Gracias, Elmer. Claro que sí. Dame un segundito. Ya, listo. Dame dos aquí ya. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches, Edwin, profe, ¿cómo está? Gustavo, Laura, Buenas noches. Jefferson. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias pues por estar aquí hoy también en su clase. Hoy vamos a iniciar ya esta parte, hablar sobre todo lo que es el tema del derecho internacional humanitario. Como yo les decía en la clase anterior, pasamos ya de hablar de derechos humanos, de ese marco jurídico como tal que considerábamos los derechos humanos. Eh, Vimos todo lo que fueron esas definiciones, la definición como tal, vimos también sus principios, sus características. Hablamos un poco también de esa función que se debe cumplir dentro del tema del funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Los invité a que conocieran ese instrumento internacional emitido por la Organización de las Naciones Unidas, como es ese Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, también esos principios básicos que rigen y la colaboración también de uno de sus compañeros que hablaba a nivel del Estado colombiano, cómo desarrolló o cómo desarrollaba esa ley dentro de ese marco jurídico que es los derechos humanos. En ese orden de ideas, pues hoy ya vamos a iniciar a hablar un poco de qué es el derecho internacional humanitario, entendido como tal. eh, esa diferencia, yo les decía que teníamos que tener muy claro qué eran los derechos humanos, qué eran los derechos fundamentales y qué era el derecho internacional de los derechos humanos, teniendo en cuenta que cuando vamos a hablar del derecho internacional humanitario, se me vuelve una ley especial, ¿sí? Yo les decía, recuerden que la regla general son los derechos humanos, pero tenemos una regla especial, lo llamamos sí, una ley especial que se aplica en caso de conflictos armados únicamente, como es el derecho internacional humanitario. Y en ese orden de ideas, pues quiero también contar con la colaboración de ustedes, y porque siempre busco que ustedes hablen, porque pues entenderán que la pantalla y esta parte pues nos impide un poco tener ese contacto que uno en aula como tal lo tiene, y para que no se vuelva esto solamente el monólogo por parte del docente o de quien guía la materia, que en este caso pues soy yo, también escucharlos a ustedes frente a esos conceptos que ustedes manejan, y en este caso pues quiero escucharlos cómo definirían ustedes el derecho internacional humanitario. Entonces, a Daniel, a Edwin, Gustavo, Laura, cualquiera que me quiera colaborar, ¿qué entienden sí, qué saben ustedes sobre esa definición sobre derecho internacional humanitario? Profe, pues yo entiendo son aquellas normas que a nivel internacional regulan el comportamiento de los actores dentro del conflicto armado y pues especialmente pues con el fin de también generar la protección para la población civil que pueda verse afectada de alguna manera por ese conflicto. Lo tiene mudo, tiene sin audio, profe.
¿Encuentras de pronto alguna diferencia entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos? Sí, en relación a que el derecho internacional humanitario, digamos que hace referencia únicamente a los conflictos o a la regulación frente al comportamiento en los conflictos, y el otro, pues sí hace referencia a los derechos humanos en general, pues en cualquier escenario frente al cumplimiento del Estado. Así es. Entonces, mire que ahí empezamos a generar como esas dos grandes barreras diferenciales, no solamente dentro del ámbito de aplicación que nosotros decimos que el derecho internacional de los derechos humanos, cuando hablo de derechos humanos, lo aplico en cualquier momento, en tiempo de paz o en tiempo de conflicto, porque es la regla general. Y en la misma definición, cuando la veíamos en derechos humanos, decíamos es que son derechos inherentes a las personas. Y muy bien tú lo traías ahora a colación cuando hablas de qué es el derecho internacional humanitario. Mientras que los derechos humanos son derechos, el derecho internacional humanitario se me vuelve como tal, es un conjunto de normas. Y ese conjunto de normas, y aquí traigo al Comité Internacional de la Cruz Roja, que nos define muy claramente qué es el derecho internacional humanitario y nos dice que es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de que limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan o que ya no participan en los conflictos y limitan los medios y los métodos que se utilizan para hacer la guerra o dentro de esos conflictos armados. También lo llamamos SDIH, el derecho a la guerra y el derecho de los conflictos armados. Por eso vamos a encontrar que definiciones, alguien les puede decir a ustedes el DICA, cuando ustedes alguien les hable del derecho internacional de los conflictos armados, inmediatamente ustedes van a hacer relación a el derecho internacional humanitario. En ese orden de ideas, aquí viene otra pregunta por parte de la docente. ¿Por qué decimos que se violan los derechos y se infringe el derecho internacional humanitario? No sé, Jefferson, Gustavo, Daniel, Carlos, otro colaborador que nos ayude a esto. ¿Por qué lo decimos? Se infringe el derecho internacional humanitario y se violan los derechos humanos. Profe, ¿me escucha? Hola, hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Claro que Hola, sí, te profe. escucho. Sí, el punto es que los derechos se entienden como inherentes, como parte de la dignidad de las personas y el DIH es, podríamos entenderlo como un código de conducta en el marco de un conflicto armado. Es decir, un código o una serie de normas que rigen el desarrollo de la guerra y que permiten humanizar el desarrollo de la guerra. Y pues, si bien hay unos derechos envueltos, hablar directamente de una violación al DIH implicaría infringir ese código de conducta. Claro. Y adicionalmente algo, Daniel, que va muy pegado a la definición de los dos conceptos, es entender como tal que al ser el DIH normas, porque nos dice que es un conjunto de normas, pues las normas se infringen. Nosotros nos decimos, ay, se violó el Código Nacional de Tránsito. No, a usted le dicen, le colocamos una infracción. ¿Por qué? Porque está regulado en la norma. Entonces, es importante esto, y más ustedes que son maestrandos, porque uno muchas veces ve dentro de los mismos pronunciamientos o cuando se están tomando algunas situaciones por autoridad competente o en declaraciones que le dicen a uno, bueno, es que hubo una infracción a los derechos humanos. Y uno dice, una infracción a los derechos humanos, es que los derechos humanos no se pueden infringir, se violan los derechos humanos. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos trayendo en este momento a colación, porque los derechos humanos son ¿qué? Derechos míos, son inherentes como tal, no son normas. Ah, que se encuentren regulados, claro, eso es otra cosa. Pero si no estuvieran regulados también, el derecho a la vida no va a desaparecer, es el derecho a la vida. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta esas precisiones. Entonces,
teniendo en cuenta eso que yo les decía frente a la definición que nos emite el Comité Internacional de la Cruz Roja, se pueden dar cuenta ustedes que el derecho internacional humanitario no prohíbe la guerra, por el contrario, lo que hace el derecho internacional humanitario es limitar. Y hay unos verbos ahí, rectores, que los tenemos que tener en cuenta siempre. Mire, limita los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan en las hostilidades o que no han o que han dejado de participar como tal, y adicionalmente también vuelve y dice limita los medios y los métodos. Quiere decir que no podemos hablar que porque estamos en el marco de un conflicto armado, ya sea un conflicto armado de carácter, un CAI, conflicto armado internacional, o un conflicto armado no internacional, los conflictos no son ilimitados. Entonces aquí vamos a hablar un poco sobre esos antecedentes que tenemos dentro de la historia del derecho internacional humanitario. Vamos a hablar sobre sus principios, sobre sus garantías fundamentales para un tema que se llama la conducción de las hostilidades. Y este tema de la conducción de las hostilidades solamente se da en el marco del derecho internacional humanitario. ¿Listo? Eso, digamos que esto es un tema de tecnicismo jurídico, digámoslo, pero que se hace necesario dentro de una situación y más como la tiene el Estado colombiano, entender también porque, por ejemplo, en el Código Penal existe un capítulo destinado a hablar de infracciones al derecho internacional humanitario. Y hablamos acá, vamos a traer antecedentes como tal, como es la batalla de Solferino, ¿sí? Que sucede el 24 de junio del año de 1859. De pronto ahorita la vamos a ampliar más y por qué vamos a ampliar y vamos a centrarnos un poquito en la batalla de Solferino, porque la batalla de Solferino es el punto inicial de lo que hoy tenemos y lo que hoy conocemos dentro de nuestros convenios de Ginebra, y nuestros protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. Tenemos otro antecedente también, ahorita vamos a ampliar Solferino, pero vamos a hablar un poco de lo que sucede en Dresde en 1944. Recuerden que en Dresde el 7 de octubre, 8 de octubre del año 1944, se hacen unos bombardeos estadounidenses que se atacan con 80 toneladas de bombas explosivas a una estación de ferrocarril y a una fábrica de armamento en Lehman que no puede alcanzar como tal el objetivo primario. Y lo que sucede con esto es que esas bombas lo que hacen es que matan o mueren dentro de estos bombardeos 312 hombres, y el 16 de enero, ya para el año siguiente, del año de 1945, 130 aviones aproximadamente de la Fuerza Aérea Estadounidense pues lanzan, perdónenme, 279 toneladas de bombas explosivas y de bombas incendiarias sobre una estación de ferrocarril, donde también resultan muertas unas personas que fueron 334 personas. Si nosotros vamos mirando, ya vamos ubicándonos en el año de 1944 como tal, y esto nos lleva a pensar cómo el derecho internacional humanitario empieza a evolucionar también frente a lo que nosotros tenemos con la Primera, Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces son como hechos importantes, no únicos, pero sí que marcan el estudiar y el conocer estos antecedentes dentro del tema del derecho internacional humanitario. ¿Ustedes han oído hablar o conocen algo sobre Sarajevo en el año de 1992? Daniel. Daniel, hoy te tocó de Sí, colaborador. ¿Sí viste? Prendiste la cámara y hoy te tocó de colaborador. por dar papaya. Profe, si mal no recuerdo, Sarajevo fue objeto de bombardeos por la OTAN en el 95, si no recuerdo mal.
92. Eso, 92. Pero fue objetos de bombardeo por parte de la OTAN en el Listo, marco de la espérame un segundo. guerra. Mientras tú me cuentas, hablamos un poco de Sarajevo. Vamos también a que el resto de tus compañeros vaya pensando en lo que inicia en mayo del año 2022 en el tema entre Ucrania y Rusia también. ¿Listo? Entonces, bueno, ubiquémonos nuevamente en Sarajevo. Cuéntame entonces. Entonces, o sea, para contar el contexto, hay que contar que Sí. existía un país que se llamaba Yugoslavia, que en el marco de la, digamos, de lo que venía ocurriendo después de la caída del muro de Berlín, empezó como a romperse el país y se rompió en varios países. Uno de ellos era Serbia. Y después de, digamos, en el marco de esa ruptura ocurrió o se empezó a dar un conflicto que inicialmente era interno, que después por la declaración de independencia se volvió internacional y pues que implicó la intervención de la OTAN y ocasionó también lo que mencionaba, que pues era un bombardeo sobre una de las capitales, que es Sarajevo, si mal no recuerdo es la capital de Serbia. Y bueno, pues creo que es como un antecedente importante en tema de conflictos armados Así es. internacionales. Y ahí lo importante para tener en cuenta, digamos, teniendo este referente, es esas pérdidas, esa pérdida humanitaria como tal, que se estima que dentro de esto que pasa en Sarajevo, para el año de 1992, entre 1992, digámoslo así, ese asedio prolongado que se habla, y por eso se considera un asedio dentro del tema de historia de la guerra moderna, porque va más o menos del 92 al 96, por eso tú te situabas para el año más o menos de 1995, ese resultado humanitario de esa pérdida, estamos hablando aproximadamente de 12.000 personas que mueren y de estas, y fuera de estos 50.000 personas resultan heridas, del cuales el 85% estuvieron compuestas o fueron afectadas, se afectó fue a la población civil. Y como tú muy bien lo decías, pues hay que tener en cuenta, por eso les digo, no son los únicos. Aquí no vamos a decir, ay, no, es que solamente ha pasado esto. No, pero sí tenemos que tenerlo como un punto de referencia dentro de esas situaciones que hemos visto y eso que pues no, por no dejar pasar también muchas otras cosas que han pasado en el mundo, pero sí por la utilización de métodos y medios que después resultan ser prohibidos y también resultan ser regulados y limitados con el derecho internacional humanitario. Listo. ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Qué ha pasado desde el año 2022 como tal? Los escucho, jóvenes. Recuerden que en Ucrania estamos en una situación que no ha sido única, ni podemos decir que el conflicto como tal entre Ucrania y Rusia viene solamente desde el año 2022, pero sí, digamos que se ha intensificado como tal o se ha prestado más atención por esas pérdidas que se han dado y si lo miramos a la luz del derecho internacional humanitario también, es por esas, podríamos decir, esas infracciones que estamos viendo día a día. Lo que pasa es que de pronto ya los medios de comunicación ya no le dan toda no la importancia, sino de pronto ya no nos muestran como lo mostraban en el año del 2022, pero ustedes se pueden dar cuenta de las pérdidas humanitarias, ustedes se dan cuenta también de lo que hemos podido tener a través de los diferentes medios de la pantalla, de los diferentes redes sociales también, cómo se han atacado lugares que se consideran eh, prohibidos o protegidos por el derecho internacional humanitario dentro de este conflicto que aún permanece, ¿no? No podemos decir, vemos ahorita también posiciones mmm, más allá dentro del tema político que estamos viendo ahora frente al presidente de los Estados Unidos con el tema de Rusia, con el tema de Ucrania, es mirarlo a la luz y yo siempre los invito a que lo miremos a la luz del derecho internacional humanitario, porque lo que ha pasado en Ucrania es todas las infracciones, todo, Ucrania y Rusia, tanto por los dos países, no podemos decir que ha sido uno solo, todas esas situaciones como tal que han llevado a que haya y se considere infracciones claras al derecho internacional humanitario,
y a esos principios que también vamos a abordar sobre el tema del derecho internacional humanitario. Pero miren que Colombia, ya vamos a situarnos también aquí en Colombia, y vamos a hablar también, por ejemplo, de algunos casos. Yo hablo de casos recientes, ¿sí? No son los únicos, ¿m? Porque en el marco del conflicto, ustedes saben que estamos dentro del conflicto armado hace más de 60 años. Ustedes me van a decir, sí, pero es que resulta que antes no había un reconocimiento y ahora sí lo hay. Entonces no podríamos hablar porque antes nadie había dicho de que sí había conflicto armado, sino también habían situaciones de violencia, claro que sí, y por eso vamos también a considerar qué se necesita como tal, digámoslo así, esos requisitos para que existan o se consideren que existen conflictos armados, sin necesidad que existan unas declaratorias. Entonces nosotros hablamos también que no existan esos requisitos subjetivos, o sea, que nadie se levante y diga, ah, sí, es que hay conflicto armado en Colombia, no, sino que también existen unos requisitos como tal para considerar que un Estado se encuentra o no en conflicto armado. Año 2002, Bojayá. La masacre de Bojayá, ¿sí? Es el nombre con el que conocemos la muerte violenta en el interior de la iglesia de Bojayá. Ojo, recuerden que las iglesias como tal, por regla general, ¿sí? Son bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Se da esa muerte violenta entre 741 y 119 civiles como consecuencias de una explosión de un cilindro bomba, o también lo que conocemos como pipetas, lanzadas por miembros del Frente 58 del bloque noroccidental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto fue el 2 de mayo del año 2002. O sea, estamos ya muy próximos a conmemorar esta masacre. Pero asimismo tenemos para el año, por ejemplo, de 1998, la toma de Mitú, llamada también la Operación Marquetalia por parte de las FARC. Fue un ataque perpetrado también por ese grupo armado organizado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el 1 de noviembre del año de 1998, como tal, contra la ciudad de Mitú, capital del departamento de El Baupés. ¿Listo? Entonces, miren que los primeros casos que tocábamos como tal, Solferino, lo que veíamos también de lo que está sucediendo ahora en Ucrania, pues me lleva a hablar ya de lo que hablamos de un ámbito de aplicación, cuando es un conflicto armado de carácter internacional, pero aquí ya estamos hablando de un ámbito de aplicación interno, un conflicto armado no internacional. Tenemos también en Frontino, 20 de abril del año de 2022, 6 soldados mueren después de un ataque con explosivos ubicados en una vía intermunicipal por integrantes del Clan del Golfo. Tenemos lo que pasa también en el año de 2022, ¿sí? Una oleada de violencia que desata el ELN en su enfrentamiento con las disidencias de las FARC, que como tal se da el asesinato de 27 personas en el departamento de Arauca, el cual ustedes saben que tiene una frontera con Venezuela. Y acaba también en ese momento, hay un ataque con explosivos contra un camión de la policía en la ciudad de Cali que deja como consecuencia 13 uniformados heridos dentro de esto. Y así podríamos quedarnos aquí referenciando un sinnúmero de situaciones, pero acá yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. ¿Por qué podríamos considerar, por ejemplo, lo que sucedió en MeToo, ¿sí? Trayendo a colación lo de MeToo, nos queda claro Bojacá, porque la afectación se da a una iglesia que sabemos que es un bien protegido, pero adicionalmente también podemos hablar de que se afecta a la población civil. Pero estamos viendo también, por ejemplo, lo que pasa en MeToo, o esto que les hablaba yo sobre el camión donde por ocasión de la utilización de ese artefacto se deja herido un personal de la policía.
¿Por qué consideran ustedes que hay infracciones al derecho internacional humanitario cuando estamos hablando contra miembros de la policía o miembros del Ejército Nacional? Porque es claro el tema hacia la población civil, ¿cierto? La población civil, pues están protegidos por el derecho internacional humanitario. La población civil no participa en las hostilidades, o no participa de manera directa en las hostilidades. Pero entonces uno aquí pensaría algo, ¿y por qué entonces hablamos de infracciones al DIH contra el Ejército Nacional en estos casos, si es que ellos son combatientes o son participantes directos de las hostilidades? Por qué podrían ustedes, qué podríamos analizar con respecto a eso? Laura. Gustavo. Jefferson. Profe, buenas noches. Qué pena, ¿me puede Edwin. hacer la pregunta? Resulta que estamos viendo en este recorrido, tocábamos, por ejemplo, temas como lo que pasó o como lo que vimos con masacres que han afectado a la población civil y tocábamos, entre muchas, no quiero decir que sea la única, lo que pasó en Bojayá en el año 2002, donde hay una clara infracciones al derecho internacional humanitario, porque esa masacre como tal da como resultado, con esa explosión de ese cilindro bomba, o conocido como pipetas también, digámoslo así, que es lanzado por un grupo armado, se afecta a la población civil donde está, que ellos corren y se refugian en un bien protegido como es la iglesia. Ahí hay claro que existe una infracción al derecho internacional humanitario, ¿verdad? Pero hay otras situaciones, por ejemplo, ¿sí? Donde por la utilización también de artefactos explosivos, ¿sí? Mueren soldados. ¿Mm? La pregunta va enfocada, ¿por qué hablamos que se da o se puede dar una infracción al derecho internacional humanitario por esos soldados muertos con ocasión a esos artefactos explosivos? Edwin. Profe, yo diría que tiene que ver con el derecho a la vida, pues porque ese es el derecho, digámoslo, el bien jurídico protegido de los soldados que eh, estaban dentro, digámoslo, de esta masacre. Pero resulta que es que los soldados podríamos considerarlos a la luz del derecho internacional humanitario que son combatientes. Y entonces como combatientes, como tal, no son personas protegidas ante el DIH. Entonces, ¿en qué momento hablamos de infracciones al derecho internacional humanitario en contra, en este caso en especial, de esos soldados que mueren por esa utilización de artefactos? Daniel, Daniel que levantó la manito. Profe, sí, yo creo que hay dos puntos para discutir. El primero, yo no sé, digamos, el punto es que el derecho internacional humanitario se basa en quién es combatiente en términos efectivos, ¿no? En términos reales. Quién ejerce la función de combatiente más allá de la denominación que se le dé legal o no, inclusive la situación jurídica. En Colombia hay un Daniel, tema y es que la Policía Nacional, como fue parte de la fuerza pública,
¿Me escucha, profe? Sí, señor, es que quedamos congelados, pero ya. Ok. Entonces, sí, como constitucionalmente la policía como parte de la fuerza pública no es un actor que jurídicamente pueda enfrentar una amenaza de seguridad nacional como podría ser un grupo armado organizado. Jurídicamente, o sea, siendo, qué pena que diga esta palabra, siendo leguleyo, pues no podría ser entendido como combatiente. Pero en muchas ocasiones sí es un combatiente, sí despliega operaciones ofensivas. Así las llamemos operaciones especiales, pero son operaciones ofensivas. Entonces, si fuera una operación regular, podría discutirse si tiene la calidad o no de combatiente. Sin embargo, en ese caso en concreto, en la toma de Mitú, como se desarrolla ¿cómo decirlo? Una ofensiva, un ataque a un bien que es parte de personas que en ese momento no tienen la capacidad ni la efectividad para ejercer operaciones militares en contra de ese grupo, no representaría entonces una ventaja que las FARC atacaran eh, esa estación de policía. O sea, si no la hubieran atacado, igualmente hubieran mantenido la misma efectividad que si hubieran entrado sin atacar. O sea, no hubieran logrado absolutamente nada distinto a entrar sin atacar la estación de policía. Igual en el caso del ejército, porque no se le ofreció resistencia y adicionalmente, pues ya tenía el control efectivo del municipio para poder, digamos, para no ejecutar otro tipo de operativo, es que no le quiero llamar operativo, de operación, de ofensiva que le genera Daniel, te quedaste congelado. una ventaja militar. Entonces el punto siempre es entre combatientes. ¿En qué quede, profe? No, Entonces el ya, es punto que es como... te quedas el- congelado 2 segundos y vuelve a empezar la cámara. ok, entonces sí, entonces queda como... Entonces el punto es que entre combatientes hay una regla importante y es... Bueno, son varias reglas, pero entonces una de las más importantes es la necesidad en términos de si la operación a desarrollar en el marco del conflicto es necesario o no, y adicionalmente la proporcionalidad en términos de que el ¿Te congelaste? medio o método utilizado respete no solamente lo reglado por el DIH, sino que también implique como que no haya una afectación desproporcionada al otro combatiente. O sea, es como Perfecto. luchar en justo y necesario. Listo. Aquí hay algo, Daniel, que tú tocas y porque para mí es importante esa participación de ustedes. Porque es que estos son los escenarios donde también los operadores judiciales se tienen que enfrentar. Y ustedes son maestrandos en derecho penal en este momento. Ustedes están adelantando una maestría donde tenemos que tener muy claros esos términos que tú estás manejando. ¿Quién es un combatiente? ¿Qué es una función continua de combate como tal? ¿En qué situación tú hablabas algo y en tus palabras lo decías, y yo lo voy a poner acá en el idioma del DIH, es el tema de la necesidad militar, de la ventaja militar, y tocabas también el principio de proporcionalidad. Pero cuando tú miras estos dos casos, vuelvo a decirte, no son los únicos. O sea, no quiero que ustedes se vayan de acá diciendo, no es que la profe solamente nos dijo que solamente en Mitú y lo que había pasado allá en Frontino. eh, en el año 2022, cuando con artefacto explosivo se levanta como tal, digámoslo así, un camión del Ejército Nacional y se afectan 6 soldados o se mueren 6 soldados. El punto está en algo que tú decías, esa utilización de medios y métodos como tal. Y resulta que para eso el derecho internacional humanitario tiene unas ramitas o unos bracitos, y ahí es donde hablamos también de lo que se considera el derecho de la Haya. Entonces, mire cómo vamos avanzando acá. Existe un derecho que es el derecho dentro del derecho internacional humanitario, que se considera el derecho de Ginebra. Para nosotros los que amamos el DIH, el derecho internacional humanitario considerado dentro del derecho de Ginebra, lo decimos que es el derecho puro, porque es un derecho proteccionista, es un derecho de guardar y salvaguardar ¿qué?
lo decía, creo que era Edwin hace un rato, ese tema de la vida, ese tema de la vida de decir, no importa que usted sea combatiente, usted tiene un derecho dentro de la guerra. Si usted fue tomado como tal, hablemoslo como prisionero de guerra en un caso de un conflicto armado de carácter internacional, usted tiene unos derechos, por eso se genera un estatuto de prisioneros de guerra. Pero yo les decía, cuando les hablaba de la definición que tiene el derecho internacional humanitario, que el derecho internacional humanitario no prohíbe hacer la guerra. El derecho internacional humanitario lo que busca es limitar, es proteger. Es decir, si hay un conflicto, los conflictos no son ilimitados. Las guerras no son ilimitadas. Si hay unos combatientes, esos combatientes también tienen unos derechos. Y yo no puedo como tal utilizar artefactos que no se consideran o que están prohibidos. ¿Por qué? Porque van a causar daños superfluos e innecesarios, como lo hemos visto en el marco del conflicto armado colombiano. El hecho de que esté el soldado colombiano, que esté el policía como tal, digámoslo así, que esto se ahondaría, porque tú muy bien lo decías, es que por la misma naturaleza de la policía, ellos son civiles uniformados, pero también tienen fusiles y también se pueden defender, digámoslo así. Claro, pero es que independientemente de eso, yo no puedo coger y utilizar medios y métodos que le causen sufrimientos innecesarios y superfluos a este combatiente, porque en el momento que sucede eso, estoy infringiendo el derecho internacional humanitario. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Daniel, Claro que sí, profe. listo. Profe, Señor. yo tengo una pregunta antes de avanzar y justamente en relación con este tema. ¿Cómo, por ejemplo, o sea, cómo se considera o se llega a considerar que un bombardeo puede cumplir ese carácter de método y medio que es proporcional en el marco del DIH? O sea, lo digo realmente porque siempre me ha causado curiosidad cómo en algunos casos se utiliza el bombardeo. Claro que sí. Los bombardeos como tal están, podríamos hablar que son métodos y medios que no los prohíbe el derecho internacional humanitario. Póngale cuidado. ¿Qué está prohibido? El arma que yo vaya a utilizar como tal, digamos, lo que impacta es lo que está prohibido. Por eso existe una clasificación dentro del derecho de la Haya que te dice a ti qué armas, qué misiles se pueden utilizar teniendo en cuenta también el daño que se pueda producir, ¿sí? Pero como tal, la acción, ¿sí? De generar como tal el bombardeo, de planear el bombardeo como tal, porque es planeado. Yo no me levanto, voy a decir, ay, vamos a hacer un bombardeo. Sí, rico, y sí, chévere, vamos todos. Entonces, alistemos el avión, digámoslo así, y entonces vamos a lanzar una operación beta. ¿Mm? Y vamos a bombardear tan punto porque sí, chévere, ¿no? Se hace dentro de un planeamiento operacional. Y en el caso de nosotros, lo hablo en el caso de las fuerzas militares, como tal, hablo de Colombia, se encuentra todo dentro de un tema de planeamiento. Y dentro de ese planeamiento, Colombia tiene esas armas que utiliza esos medios y métodos no están prohibidos por el derecho internacional humanitario. Que de pronto tu pregunta va a ir dirigida a algo que vamos a ver más adelante, es frente al tema a los principios. Por ejemplo, el principio de distinción, ¿sí? Distinguir entre el que participa y no participa, con lo que hemos visto en los resultados, por ejemplo, con el tema de los menores de edad. No sé, o sea, me estoy adelantando aquí a hablar cosas más adelante que han generado y hemos visto dentro de las diferentes operaciones que han quedado cuestionadas, o como estamos viendo ahora que se dice, se autorizan los bombardeos. Digámoslo así, el bombardeo, la acción como tal de realizarla no está prohibida. ¿Listo? Lo que pasa es que el arma, el misil con lo que yo lo voy a impactar, tiene que estar dentro de esa lista que está permitida.
porque si lo hago con algo que se encuentra prohibido, inmediatamente estamos infringiendo el derecho internacional humanitario. ¿Sí? Listo. Yo les decía inicialmente que un punto de inicio de este derecho internacional humanitario era la batalla del Solferino y se las nombré y les dije que después la íbamos a desarrollar. Y la vamos a desarrollar en este momento porque resulta que esa batalla del Solferino como tal nos da la entrada a lo que hoy conocemos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, ese movimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, y nos trae a ese hombre que sé que todos hemos oído hablar de él, como es Henry Dunant. Vamos a retomar un poco para que ustedes centren eso y tengan claro qué pasó en la batalla de Solferino y por qué para los que estamos dentro del mundo del derecho internacional humanitario y ustedes también dentro del tema penal, porque aquí también se desarrollan muchas cosas de lo que hoy vemos dentro del derecho penal internacional, de dónde empieza a darse esa evolución dentro de las convenciones o los convenios de Ginebra. Y cuando hablamos del tema de la batalla del Solferino y hablamos de Henry Dunant, debemos ubicar a Henry Dunant como ese joven ginebrino. Él era un muchacho de una familia como tal, muy adinerada, que llega a sembrar una semilla dentro de lo que fue la conferencia especializada o lo que se llamó el movimiento de los cinco, que lo que da pues creación al Comité Internacional Humanitario. Henry Dunant tenía 31 años, por eso se considera él eh, el papá del Comité Internacional de la Cruz Roja como tal. Dentro del tema que él desarrollaba, realizó un viaje como tal y lo situó en la región italiana de Lombardía, que por aquel entonces estaba desarrollándose, en ese punto existía un teatro de operaciones de guerra que se considera corta, pero fue muy sangrienta, donde estaba el ejército francés y sardo de Napoleón III y al austriaco del emperador Francisco José. Y esta batalla como tal, el 24 de junio del año 1859 se libra, dejando también unas consecuencias devastadoras dentro de estos dos ejércitos, digámoslo así, dentro de estas dos partes. Y este joven que se encuentra en su paso por esta zona, se da cuenta no tanto del tema o no le preocupa tanto en ese momento el tema de los muertos que ve sobre ese teatro de operaciones, sino lo que estaba sucediendo con los heridos que habían quedado abandonados y que pues iban muriendo sin ningún tipo de atención, ya que en esa época pues los servicios sanitarios militares, o sea, los propios que hoy podemos decir que se tienen, pues en esa época eran casi inexistentes. Lo que él hace como tal, dentro de lo que ve, por eso Solferino es un inicio tan importante en el tema del derecho internacional humanitario, dentro de lo que él logra observar en ese sufrimiento de esos heridos como tal que quedan allá tirados, es ese dolor como tal, él va y busca desesperadamente y ubica con el fin de localizar a Napoleón III y mantener con él pues un tema de decirle, venga, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, yo no me voy a oponer porque no tengo cómo oponerme, pero acá hay una situación devastadora con quienes están quedando heridos y no están teniendo la atención necesaria dentro de esos servicios humanitarios que lo están llevando como tal a que mueran, pero dentro de un tema de una muerte dolorosa como tal. ¿Listo? Y se da cuenta, mientras se traslada como tal a buscar a Napoleón, pues que no existía ninguna organización de socorro para eso. ¿Listo?
Entonces, perdón, aquí nosotros vemos como tal que él se reúne a raíz de esto, contacta e interviene y le dice también al general Macajón, le dice, oiga, yo tengo una petición con respecto a eso, vuelvo a ser claro. Le dice en ese momento Henry Dunant, yo no puedo entrar al tema de la guerra, pero sí a que no podemos dejar que existan como esas atrocidades con los heridos, o sea, con los que están quedando heridos, y les dice, yo tengo pues la posibilidad, por la posición que él también tenía, tengo la posibilidad de que formemos unas comisiones de socorro. Y esto pues es atendido en Suiza, esto suena, es atendido en Suiza, y el 9 de febrero del año de 1863, lo que yo les decía, se conformó un comité que llamamos la conferencia o el comité de los cinco, y esto lo que hace es, este comité se reúne ya en el año de 1863, envían un comunicado a los gobiernos de 17 países y los convocan en Ginebra a una conferencia internacional con el fin de que se sienten unas bases para auxiliar a los heridos de la guerra, de esas guerras, o en ese caso, pues esta guerra ya había pasado, pero de lo que iba a seguir sucediendo. Y se da como tal el nacimiento de ese movimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta conferencia se reúne como tal y empieza a promover comités nacionales y les dice, mire, nosotros lo que vamos a hacer dentro de este comité o este grupo de los cinco es que exista este comité de socorro y auxilio como tal, dentro de un principio de neutralidad. Nosotros no nos vamos a meter dentro del tema de la guerra, pero sí a prestar unos servicios de sanidad, y ahí es donde podemos ver que surge y se da el nacimiento a ese primer convenio, esa primera convención de Ginebra, que es la que hablamos del año de 1864, y de ahí se empieza a hablar o se empieza a desarrollar, como yo les decía al inicio de la clase, lo que hoy tenemos dentro de nuestros 4 convenios de Ginebra. ¿Listo? Dentro de esto también quiero que ustedes me ayuden dentro del tema de estos 4 convenios de Ginebra a que nos ubiquemos y me ayuden a hablar sobre esa evolución en el sentido de ubicar y decir, listo, el primer convenio de Ginebra es claro de qué trata, ¿sí? Ustedes pueden encontrar toda esta información de lo que son los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. Los pueden encontrar por cualquier buscador, pero yo los invito a que los consulten directamente de la página del Comité Internacional de la Cruz Roja como tal, ya que esto es digámoslo así, él es el papá y esto es el resultado como tal de ese trabajo, no solamente realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, sino también pues por parte de todos los estados que se han unido y que han hecho parte como tal de estos 4 convenios de Ginebra. En ese orden de ideas, hablamos de que existe un primer convenio de Ginebra, son 4, ¿no? Recuerden. Y estaríamos hablando también de unos protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. Les pregunto, 4 convenios de Ginebra. Primer convenio de Ginebra trata de la protección a los soldados heridos y enfermos en la tierra, digámoslo así. El segundo convenio de Ginebra ya trata de la protección a los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Un tercer convenio de Ginebra, que es el que nos habla ya de la protección de los prisioneros de guerra. Y un cuarto convenio de Ginebra, que se da para la protección de los civiles que no participan, digamos, en las guerras, pero que se enfoca también al tema de territorios ocupados. Y si ustedes se dan cuenta, el nombre de estos 4 convenios de Ginebra
pues también vamos a darnos cuenta que a nivel de la historia ha sido la misma evolución que hemos visto desde la Primera Guerra Mundial hasta lo que hoy tenemos. ¿Cómo se han desarrollado las guerras? Entonces, primero hablábamos y va muy pegado a esa batalla de Solferino nuevamente, que es donde nace para aliviar la suerte de los soldados heridos de los ejércitos en tierra. Y posteriormente también hay una evolución dentro de los conflictos o dentro de las guerras, donde ya la guerra no solamente se realiza por tierra, sino por la parte marítima, y entonces se entra a regular también por la parte marítima y surge ese nacimiento de ese segundo convenio de Ginebra, pero resulta que también nos damos cuenta que en casos de conflictos armados, como se daba en ese momento de conflictos armados de carácter internacional, quienes eran combatientes o quienes participaban por parte de los ejércitos, digámoslo así, quedaban en poder de los otros ejércitos y no gozaban de ninguna garantía. Entonces nace ese cuarto convenio de Ginebra, que es el que busca la protección de los prisioneros de guerra. ¿Mm? Pero sigue evolucionando esto y pues creo que nosotros también somos conscientes que pasa dentro de la Segunda Guerra Mundial ese resultado también, y por eso se adopta ese tema del cuarto convenio de Ginebra, que es la protección a la población civil. Listo. Cuando hablamos de derecho internacional de los conflictos armados, o derecho de la guerra, o derecho internacional humanitario, tenemos que hacer referencia a dos términos, que es el ius ad bellum y el ius in bellum. ¿Ustedes han escuchado hablar de el ius ad bellum y el ius in bellum? Jefferson. Hola, buenas noches. No, la verdad no. Tiene por Listo. qué. Laura. Profe, no, señora. Listo. Gustavo. No, señora. Listo. Daniel. Sí, profe, el jus ad bellum es el derecho como a desarrollar la guerra con unas formalidades previas, por lo menos en el carácter internacional, con unas Ujú. formalidades previas, con unos requisitos previos, y el jus in bellum pues es el código de conducta para desarrollar las hostilidades. Perfecto. Cuando decimos el ius ad bellum, o el ius in bellum, o el ius in bellum, o el ius an bellum, cuando hablamos de ius ad bellum, estamos hablando de esas normas que definen esas razones legítimas por las cuales un Estado puede, ojo, puede involucrarse en una guerra centrándose en lo que hablamos, unos criterios de guerra justa. ¿Y dónde vemos eso o dónde desarrollamos o dónde encontramos el tema del ius ad bellum? Lo encontramos en la Carta de las Naciones Unidas. Resulta que la Carta de las Naciones Unidas como tal tiene una prohibición general al uso de la fuerza en las relaciones entre estados. Si ustedes miran la Carta de las Naciones Unidas, creo que es como en el artículo segundo, más o menos, por allá no me acuerdo si es más o menos numeral cuarto o quinto, lo que nos dice es que los miembros de la organización, ¿de cuál organización? De la Organización de las Naciones Unidas, porque estamos hablando de la Carta de las Naciones Unidas, en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma que sea incompatibles con los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, ¿cierto? O sea que podemos decir que hay una prohibición general que la misma Carta de las Naciones Unidas nos dice. Entonces, no podemos, se tienen que abstener como tal dentro del tema a recurrir a la amenaza al uso de la fuerza. Pero la misma carta nos habla de unas excepciones al uso de la fuerza. Ojo que estamos hablando acá del ius ad bellum. Recuerde lo que dijimos, que el ius ad bellum como tal es el conjunto de normas que definen las razones legítimas, ¿sí? Legítimas por las cuales un Estado puede involucrarse en una guerra, ¿cierto?
Entonces, ius ad bellum. La Carta como tal de las Naciones Unidas, por regla general, prohíbe de que exista un uso de la fuerza en relaciones entre los estados. O sea, no se puede. Pero la misma carta también le dice, ojo, existen unas excepciones al uso de la fuerza. Y da 3 puntos dentro de la misma carta. Le dice, en operaciones bajo el control o autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en legítima defensa individual o colectiva, de conformidad con el artículo, con la misma Carta de las Naciones Unidas, y le da otra excepción que le dice en guerras de liberación e independencia, porque esto va muy unido al derecho a la libre determinación de los pueblos, que lo tiene también o que lo busca preservar dentro de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, mire, ius ad bellum, o sea, antes de, es el conjunto como tal, el ius ad bellum, DIH. Entonces, mire, Carta de Naciones Unidas. Recuerden que en la clase anterior, cuando hablábamos del sistema universal, decíamos que ese sistema universal estaba en cabeza de la Carta de las Naciones Unidas. Y que ahí hablábamos y lo vimos muy rápido dentro de esa misma organización que estaba la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, como unos diferentes consejos que hacen parte. Entonces, miren acá cómo volvemos a retomar el tema dentro de la Carta de las Naciones Unidas cuando estamos hablando de ese conjunto de normas que definen, ojo, razones legítimas por las cuales un Estado puede involucrarse en una guerra. Eso es el ius ad bellum. ¿Listo? ¿Y qué es el ius in bellum? Lo decía ahorita Daniel. Daniel decía, el ius in bellum ya son ese conjunto de normas en la guerra. ¿Qué es lo que yo debo cumplir en la guerra? Entonces, cuando yo hablo del ius in bellum, pues ya estoy hablando de esas normas que yo debo aplicar durante los conflictos armados. Entonces, miren cómo el DIH me entra como a diferenciar lo que son ese conjunto de normas ad bellum antes de, y ese conjunto de normas que yo debo tener en cuenta en el momento en que ya estoy dentro del conflicto armado. ¿Listo? Y para hablar del caso del ius in bellum, ¿sí? Nos dice que son esas normas, podríamos decir que el ius in bellum es ya el derecho internacional humanitario, porque ya lo tomamos como ese conjunto de normas que se encuentran destinadas a mitigar por razones humanitarias esos efectos de los conflictos armados. Entonces, recuerden cuando ahorita hablábamos de la definición que da el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre qué es el derecho internacional humanitario. Y adicionalmente, ¿qué busca este ius in bellum, no este derecho internacional humanitario? Adicional a mitigar como tal los efectos de los conflictos armados, también lo que está buscando es proteger a esas personas que no participan ya en ese conflicto o que han dejado de participar y limita el empleo de medios y métodos de guerra. Entonces, miren aquí, cuando hablábamos de la situación, por ejemplo, que tocábamos con los policías y con los militares, el soldado no dejó de ser combatiente, pero eso no quiere decir que yo pueda utilizar medios y métodos que están prohibidos por el derecho internacional humanitario. Ah, sí, usted es combatiente, pero es que resulta que si usted está en un conflicto armado, haga parte de este grupo armado organizado, existen unos mínimos que se deben cumplir a la luz del derecho internacional humanitario. Y ese derecho internacional humanitario tiene 3 grandes bracitos. Tiene unos bracitos que yo les decía que es ese derecho que diríamos como el derecho de gentes, ese derecho puro que es el derecho de Ginebra, que donde lo encontramos, pues retomamos a la batalla de Solferino, hablamos de Henry Dunant, hablamos de los convenios como tal, esos convenios de Ginebra, ahí encontramos reflejado ese derecho de Ginebra, pero también tenemos ese derecho de la Haya, que yo les decía, ahí es donde vamos a encontrar todo el tema de esos limitantes en lo que tiene que ver los medios y métodos de guerra o medios y métodos que se utilizan en la guerra o medios y métodos para hacer la guerra, ¿sí? Cuando ustedes les digan, es que el derecho de la Haya, ustedes inmediatamente dicen derecho de la Haya, me ubico, estamos hablando de derecho internacional humanitario,
Y aquí no estamos hablando del derecho como tal de Ginebra, el puro, el de la protección al combatiente ni al que ha dejado ya de ser combatiente, sino que aquí ya estamos hablando de la utilización de medios y métodos de cómo se hace la guerra. Pero también hay otro bracito que es el que llamamos el derecho de Nueva York, que ese derecho de Nueva York es cómo se ha perseguido, es esa persecución de los criminales de guerra, es cómo se sancionan esas infracciones al derecho internacional humanitario, es cuando vemos tribunales ad hoc, ¿sí? A lo largo de la historia, ¿sí? Ustedes han visto, yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero ustedes en algún momento han tenido la oportunidad, o si no, yo los invito un fin de semana a que lo vean. Ustedes han visto una película que se llama, que tiene Hotel Ruanda. Jóvenes. Sí, señora. Yo no la he visto. Gracias. No, Listo. profe, no me la he visto. Listo. Yo los invito a que la vean. Es una película muy antigua, pero esta película lo que nos muestra como tal es lo que pasa y lo que refleja en la guerra civil de Ruanda. Y nos habla de esos odios ancestrales que dieron lugar a lo que sucede en Ruanda cuando hablábamos entre las etnias de los Hutu y hablábamos de los Tutsi y cómo se activan esos tribunales, cómo se activó ese tribunal ad hoc dentro de esto. Y también existen otros tribunales. Yo no sé si ustedes han oído hablar del tribunal para la antigua Yugoslavia, por ejemplo. De ese sí, profe. Listo. Entonces, yo sé, se los voy a dejar de tarea, no mentiras, no son tareas, pero sí los invito a que ustedes vean, por ejemplo, esta película del Hotel Ruanda como tal, porque nos van a mostrar esos sucesos desgarradores también que tuvieron lugar frente a estos temas de los Hutus y de los Tutsis también y cómo entran a activarse cómo se activa un tribunal ad hoc. Esto para entender que ese derecho de Nueva York, como parte de esa estructura, de esas tres grandes estructuras del derecho internacional humanitario, es lo que le da pie a lo que hoy conocemos como la Corte Penal Internacional. Entonces, acuérdense, fácil. Derecho internacional humanitario, conjunto de normas que tiene siempre unos verbos rectores. Limita qué, limita, busca limitar, y yo siempre lo digo así, busca limitar por razones humanitarias cuáles son los efectos de la guerra. Muchas veces nos dicen, no, es que el derecho internacional humanitario prohíbe la guerra, no, prohíbe los conflictos, no, el DIH nunca prohíbe el conflicto. Lo que busca es como tal limitar los efectos del conflicto, proteger a las personas que no participan en esos conflictos o que han dejado de participar. Una persona como tal que ha dejado de participar en ese conflicto se considera a la luz del derecho internacional humanitario una persona protegida por la norma del derecho internacional humanitario. Y asimismo limita la utilización de medios y métodos de guerra. Entonces, yo me ubico dentro del derecho internacional humanitario aquí, en la cabeza está ese conjunto de normas, se desarrolla dentro de esas tres columnas grandes, un derecho de Ginebra, ese derecho puro, ese derecho que habla de la protección de personas y bienes civiles, ese derecho que me habla de los 4 convenios de Ginebra, y ese derecho que me habla también de los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. ¿Listo? Pregunto. ¿Cuántos? Ya sabemos que hay 4 convenios de Ginebra. Laura, ¿cierto? ¿Me podrías ayudar a recordar Sí, cuáles son señor. esos 4 convenios de Ginebra? Eh, Primer convenio de Ginebra que busca proteger a quiénes. a los intervinientes del conflicto armado, a los
sí, a los intervinientes del conflicto armado. Pero todos son intervinientes del conflicto armado. Recuerda que el primer convenio de Al- Ginebra es la protección de quienes. de los militares frente a cuando salían heridos. Ok, entonces podemos decir que a la luz del primer convenio de Ginebra, o se crea ese primer convenio de Ginebra, ¿sí? Es para la suerte, digámoslo así, de los ejércitos de tierra, ¿sí? Podríamos decirlo así. Segundo convenio de Ginebra, el segundo ya me lleva a heridos, enfermos y náufragos, o sea, ya estamos ubicados en el mar, ¿cierto? Tercer convenio de Ginebra, prisioneros de guerra. ¿Mm? Y el cuarto convenio de Ginebra es el que hablamos de la protección de la población civil. ¿Sí? ¿Listo? Entonces existen 4 convenios de Ginebra, vuelvo, y yo voy a ser como muy enfático en esto, porque ahí hay una gran diferencia. Recuerden que cuando hablábamos de derechos humanos, yo nunca les hablé ni de derecho de Ginebra, ni del derecho de la Haya, ni de medios, ni de métodos, ni les hablé de persecución de grandes criminales, ni hablamos tampoco de conflicto. Cuando hablábamos anteriormente en las clases anteriores de derechos humanos, lo máximo que nos acercamos en el uso de la fuerza, digámoslo así, dentro del marco, era miremos ese código como tal de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir esos principios básicos como tal. Miren que acá cuando yo hablo del derecho internacional humanitario entendido como ese conjunto de normas, y voy a ser muy enfática en esa definición, ¿sí? En ese conjunto de normas como tal, que lo que busca es que limitar el efecto de los conflictos armados, proteger a quienes no participan o han dejado participar y limitar el empleo de medios y métodos dentro de los conflictos armados. ¿Sí ven? Por eso decimos que el DIH es una ley especial, no es una ley general, porque la ley general son ¿qué? Pues los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos. Cierro aquí con esto como tal para decirles y hacerles como énfasis en el derecho de Ginebra, es para la protección de personas y bienes civiles, está compuesto por esos convenios de Ginebra y esos protocolos adicionales. Cuando hablo del derecho de la Haya o el derecho de la conducción de hostilidades, aquí ya me habla de la limitación del empleo de medios y métodos de hacer la guerra. ¿Qué puedo utilizar? ¿Sí? ¿Qué armas puedo utilizar para hacer la guerra? ¿Listo? Y cuando hablo de ese derecho de Nueva York, es cuando me ubico dentro del tema de la persecución de los criminales de guerra, cuando yo hablo al tema de la sanción e infracciones al derecho internacional humanitario, cuando ya entro a hablar de los diferentes tribunales ad hoc que han existido frente a las graves atrocidades que se han cometido contra la humanidad y que de ahí, digamos, dejaron de ser ad hoc para formar un tribunal permanente como es la Corte Penal Internacional. ¿Claros hasta ahí? Sí, Sí, profe. señora profe. Daniel, Sí, señora, claros. listo. Jefferson, Sí, señora. perfecto. Y ubíquense en algo acá que lo vamos a dejar como enunciado para iniciar la próxima clase, es esos ámbitos de aplicación del derecho internacional humanitario, así como nuestras leyes, también el derecho internacional humanitario, podemos hablar de ámbitos de aplicación temporal, de ámbitos de aplicación geográfico y de ámbitos de aplicación personal. Lo dejo enunciado porque, jóvenes, porque si se dan cuenta, pues ya me pasé 15 minutos y ustedes pues tienen que ingresar también, entiendo que en este tiempo a,
a desarrollar lo que tienen dentro de su aula. Yo estoy supremamente atenta. De pronto fallado acá, les voy a escribir acá por el chat mi correo electrónico. Listo. Voy a dejarles acá perdónenme, mi celular, lo que ustedes necesiten, cualquier duda que tengan hasta donde vamos, no duden en que ustedes puedan como tal comunicarse conmigo. Ahí les dejé mi número y nos vemos, Dios mediante, el 9 de abril. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Listo. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Buena Gracias, que noche. esté bien, profe. Igualmente. Gracias, profe, que esté bien.